Hola a todos y a todas, pues bien, empezamos hoy la que sería nuestra cuarta sesión del tema 9. Si recordáis, en la clase anterior estuvimos viendo la guerra de los 30 años. Vimos cuáles fueron las causas, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto. Cabe recordar que con la finalización del mismo en el año 1648, España va a quedar relegada en un segundo plano y va a haber tres nuevos países que la sustituyan definitivamente como primera potencia mundial. Esos tres países fueron Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas, la actual Holanda. Pues bien, vamos a ver a partir de ahora, en las siguientes clases, qué ocurrió con cada uno de estos países. Hoy vamos a empezar por Francia. Francia, ¿no? A partir del siglo XVII, se va a crear un nuevo sistema de gobierno, que va a ser el absolutismo. Y el absolutismo va a ser un sistema de gobierno creado por el rey de Francia llamado Luis XIV. Vamos a ver ahora en qué consiste este sistema político. Bien, pues bien, Luis XIV va a crear el absolutismo o monarquía absoluta. Es decir, va a ser un sistema de gobierno en el que el jefe del Estado va a ser un rey, de ahí que se llame monarquía, pero va a ser de tipo absoluta. ¿Qué significa monarquía absoluta? Bueno, pues como podéis ver aquí, en primer lugar, significa que el poder era divino, que el poder del rey era divino. No hablamos divino que fuese muy glamuroso, ni divino de la muerte, ni muchísimo menos. Hablamos de divino porque Luis XIV decía que su poder provenía de Dios. Entonces, cualquier acto que él hiciese estaba perfectamente justificado porque su poder se lo había dado Dios. Y entonces es como si Dios lo estuviese haciendo. Recordemos que estamos en un país fervientemente católico. Pues bien, ¿qué es lo que va a hacer Luis XIV para afianzar su poder en Francia? Bueno, pues mira, en primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejercer el poder de forma personal, sin necesidad de personas que le aconsejen. No le hacía falta consejero, es decir, él mismo va a tomar todo tipo de decisiones del gobierno de Francia y no va a tener a ningún ministro ni a ninguna persona que le aconseje, porque él se valía por sí mismo. Evidentemente, ¿no? Esta concentración de poder en su persona, pues trajo consigo el recelo de algunos nobles. Entonces, ¿no? Para evitar que los nobles se rebelasen contra él, pues les va a dar algunos cargos que evidentemente no van a ser muy relevantes porque él quería concentrar todo el poder en su persona. Bien, pues como rey de Francia, ¿vale? Luis XIV también va a impulsar la centralización estatal. ¿Qué significa esto? Pues significó que en toda Francia había las mismas leyes. Se gobernaba de la misma manera y las normas eran las mismas. Y por último, ¿qué fue lo que hizo Luis XIV? Pues mira, eliminó la disidencia religiosa. ¿Qué significa disidencia? Cuando hablamos de que hay una disidencia, hablamos de que hay un grupo de personas que actúan de forma diferente al resto, a la mayoría, ¿vale? Hemos dicho antes que Luis XIV era un monarca fervientemente católico. Entonces Luis XIV lo que quería es que en toda Francia hubiese la misma religión. En este caso, el catolicismo. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a expulsar, perdón, a los calvinistas. Los calvinistas era el nombre que recibieron los protestantes franceses. Los va a expulsar como si yo os expulso de la clase. Aunque eso la verdad es que rara vez ha ocurrido. Pero lo expulsó del territorio francés. Y eliminó o expulsó a unas 200.000 personas. Que la verdad es que para aquella época era muchísimo. Si lo ves ahora, imaginaos en el siglo XVII. Pues bien, veamos, ¿qué más hizo Luis XIV de Francia? Bueno, pues va a someter a los nobles, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Va a controlar a otros poderes ajenos a la corona, como por ejemplo la iglesia, cualquier tipo de institución representativa, como los gremios, y también se va a hacer con el poder local, es decir, también va a inmiscuirse en el asunto de los ayuntamientos. Va a crear una centralización administrativa, que ya la hemos explicado antes, va a acabar con la disidencia religiosa, también lo hemos explicado,
va a crear un ejército para toda Francia, es decir, no va a haber distintos ejércitos en Francia, sino que va a haber uno mismo, un ejército centralizado y finalmente, ¿no? Él va a crear propaganda política a través del arte. A través del arte, vamos a ver cómo, es decir, él va a encargar muchísimos cuadros en el que él mismo esté representado. Esos cuadros se van a repartir por toda Francia para que todo el mundo, ¿no?, recuerde la imagen del rey. Bien, veamos ahora a Luis XIV. Hemos hablado mucho de él y creo que ahora de conocerle. Bueno, pues bien, aquí tenéis, ¿no?, a Luis XIV. Este es uno de los cuadros más famosos que se le conocen y está representado con una serie de elementos que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Pues bien, mirad, por ejemplo, se mandó representar con un cetro y una corona que eran auténticos símbolos del poder real. También se mandó representar con una peluca, ¿vale? Esto no era súper real, él no tenía este pelazo, ni muchísimo menos, ¿vale? Esta peluca era era una peluca a la moda de la época. También se representó con una espada, ¿no?, como señal de que era un rey guerrero, de un rey poderoso, de un rey que estaba dispuesto a atacar a cualquier persona, ¿vale? Para conseguir así defender a su país. También se llevaba tacones, pero no imaginéis, ¿no?, que a él le gustaba vestirse de mujer, ni muchísimo menos, sino que estos tacones, al igual que la peluca, seguían la moda de la época. Entre otros elementos, ¿no?, también me gustaría que observaseis estas flores de aquí que cubren su mantón, su enorme mantón de piel, ¿vale? Posiblemente estas flores os suenen de algo. Están tanto en el mantón como en su trono. Veamos de dónde puede sonar a vosotros. ¿Vale? Estas flores de aquí son las flores de lis. Las flores de lis son el elemento, el símbolo de la dinastía de los Borbones. Y es que los Borbones, que es la actual dinastía de nuestro país, de España, provienen de Francia. De hecho, ¿no?, nuestros reyes, entre sus muchos antepasados, está este rey Luis XIV. Más adelante se explicará por qué. Pues bien, Luis XIV, ¿no?, se mandó representar con la flor de lis porque era el símbolo de los Borbones, de su familia. Y actualmente en el escudo de España tenemos aquí en el centro un escusón, que es como se llama, con las tres flores de lis, que son, como podéis ver aquí, el símbolo de los Borbones, ¿vale? Que son las mismas que observáis. Y es que hemos dicho antes, ¿no?, que los actuales reyes de España son familia, ¿no?, tienen entre sus antepasados a Luis XIV. Y es que fijaos, nuestro actual rey, el rey emérito, Juan Carlos I, tiene un gran parecido, o al menos a mí me lo parece, a Luis XIV. Pues bien, Luis XIV, ¿no?, para afianzar su poder, para demostrar que era un rey poderoso, mandó construir muchísimos edificios. Entre ellos destaca este edificio tan hermoso que veis en vuestra pantalla. Se trata del Palacio de Versalles, que se encuentra en la localidad de Versalles, situada a las afueras de París, ¿vale? Como podéis ver, ¿no?, el oro, los elementos dorados y ostentosos y recargados inunda este palacio. Nos da a entender que la persona que lo creó era muy poderosa. Aquí podemos ver un reloj de sol y justo aquí en medio un sol. Y es que Luis XIV, entre sus muchas frases, decía que él era el rey sol, el centro del universo. ¿Vale? Aquí podemos ver una imagen, ¿no?, de sus hermosos jardines y aquí os muestro algunas imágenes de cuando yo, que estoy aquí, visité el palacio, ¿no? Por desgracia es uno de los lugares más visitados de París y cuando yo lo visité pues estaba llenísimo de gente, ¿vale? Aquí podéis ver la enorme cola y esto es la cancela, ¿no?, que rodea el palacio. Aquí podéis ver un vídeo donde aparecen imágenes sobre el mismo y si picáis aquí podéis verlo en 3D. Bien, en cuanto a las actividades que hay que hacer en la clase de hoy. Bueno, pues son muy cortitas. En primer lugar, tenemos que enumerar las medidas que puso en práctica Luis XIV para instaurar el absolutismo en Francia. ¿Vale? Todas esas medidas solamente enumerarlas y explicarlas. Después, punto 2. ¿Qué objetivo tuvo la política exterior de Luis XIV? Es decir, ¿qué hizo Luis XIV
fuera de Francia, con otros países. Eso lo hemos visto, lo he mencionado por encima y lo vimos en la clase anterior, cuando hablamos de la entrada de Francia en la Guerra de los 30 años. Y finalmente, piensa, ¿existe actualmente monarquía absoluta en algún lugar del mundo? Evidentemente no lo sabéis, yo no lo he dicho. Hay que investigarlo en internet. No le pongáis sí o no. Decidme sí o no y ponedme ejemplos, porque lo hay. Y hasta aquí llega la clase de hoy.